En el capítulo anterior llegábamos a Aqaba después de recorrer Jordania durante 3 semanas. Decidimos acampar en una playa, justo donde comienza el Mar Rojo. Enfrente se ve claramente la costa de Israel y a pocos kilómetros al sur Arabia Saudí, a donde nos dirigimos nuevamente. Nadita está lavándose la cara, arreglándose, yo voy a lavarme los dientes y nos vamos a la cama en media hora. Días. Aquí la fiesta fue toda la noche, yo no sé, vinimos aquí pensando que sería una playa que apenas habría nadie, pero resulta que no. Por la noche, música, fiesta, la gente bailando, yo no sé, pero estos árabes tienen una marcha, madre mía. ¿Ah? Y sin mujeres, no había mujeres. Bueno, sí que había las mujeres de las familias, pero muchos sin mujeres. Lo que hace es que vienen, traen su chicha, su comida, hacen una barbacoa en la playa y su alfombra, se tumba ahí, duermen al aire libre. De hecho hay muchos que simplemente pusieron una alfombra echada al suelo, un cobertor y ya está. Yo no me esperaba eso, de verdad, ha sido sorpresa. Yo no había visto aún ese lado fiestero de los árabes. Esa es la crema blanca que os comenté, que las asiáticas usan para ponerse más blanca. Yo la uso solo porque es buena para las manchas y porque la compré. Jordania tiene tan solo 26 kilómetros de costa, que son las del Golfo de Aqaba. Sus aguas separan la península del Sinaí de la península arábica y se comunican con el Mar Rojo a través de los estrechos de Tirán. Sus 3 puertos son Taba, en Egipto, Eliat en Israel y Aqaba en Jordania. Bueno, pues nos vamos a la ciudad que está cerca a comprar unas cosas y ya nos dirigimos hacia la frontera. A ver cómo se nos da esta vez. Y bueno, el Golfo de Aqaba y el Mar Rojo sí que está a nivel del mar, nunca mejor dicho, no como el Mar Muerto que estaba por debajo, pues aquí me marca a 10, 9 metros, prácticamente el mar está ahí. Bueno, pues quitando el Mar Muerto llevábamos tiempo sin ver el mar, así que es una alegría, nos bañaremos. Un nuevo mar donde nos vamos a bañar. Yo por lo menos, que Fernandita, como no esté a 30 grados, le cuesta meterse. Un sitio bastante turístico. Hace frontera con Israel, tiene un pedacito de mar apenas lo justo. Intercambió con Arabia Saudí a cambio de unos terrenos. O sea, Arabia Saudí les cedió 18 kilómetros de costa, mientras que ellos dieron un terreno enorme para Arabia Saudí. No fue pequeño, fue mucho más grande, pero claro, les interesa tener aquí acceso al mar, si no es que... Claro, si no, no tenían acceso. Y justo ahí donde acaba el puertecito ese, es Israel. Justo ahí es Israel. O sea, ¿dónde se ve, no? Dirás. Sí. Vamos a entrar por aquí a la derecha, ¿ves? ¿Qué quieres hacer? Sígueme. Voy a parar aquí. ¿Ves? Ya todo eso que se ve, todos esos montes de ahí, todo eso es Israel. Digamos, este puerto es donde acaba Jordania. Y ahora, bordeando por la costa, nos vamos hacia la frontera. Ya. Voy a poner Arabia, ¿vale? Está aquí al lado, ya. Aquí están las playas. A ver las playas. Tómate. Hay una patrullera que acaba de salir para allá. Claro, ten en cuenta que eso es la frontera con Israel, entonces la tiene súper controlada. Yo no veo nadie en el agua, los niños. Las mujeres, ya ves tú, las mujeres de burkini. El inicio del Mar Rojo, desde Jordania, es el Golfo de Aqaba. Chiringuitos de playa, un poco cutres. Bueno, no está mal. Acaba de terminar el Ramadán, así que los musulmanes tienen varios días de fiesta que aprovechan para irse de vacaciones. Aquí estamos en la peor fecha, es como Navidades. Semana Santa, Navidad. Correcto, mira todos. Nos vamos a Arabia Saudí. Mira, aquí se ve. Vamos a hacer nuestra 4ª entrada a Arabia Saudí en esos últimos meses. Nos van a conocer en la frontera ya. Ahora hemos cruzado por diferentes sitios. Bueno, el único puerto de mercancías que tiene Jordania está ahí, aquí que veis las grúas. Y ahora yo me voy a comprar unas gafas de bucear, porque ahora nos espera toda la costa del Mar Rojo. Mira, cariño, a la derecha tienes gafas. Mira, ahí, ese es mi sitio. A izquierda también hay. Aquí, ¿no? Espérate. Sí. Pues
echar un vistazo. Por aquí a la derecha si quieres. ¿Me esperas aquí? Aquí está el bazar. Sí, pues espera, voy a asomarme ahí a ver qué hay. Aquí está el bazar, aquí tiene que haber cosas seguro. Es que las gafas las uso y luego ya las regalo, porque cuando ya no hay más, ¿para qué las quiero llevar? He comprado varias veces. Y del otro lado había. Tenemos comida, las gafas de bucear con el tubito que me he comprado. Pedían 20, Fernanda se ha dejado en 15, genial. Y están muy bien las gafas. Cuidado, cuidado, que te da. Es que no se salva ni uno, vamos. Son un gremio, Dios mío. Todo el mundo petándole. Claro. Te está viendo que está ahí, te mete el morro para tirarte. Pero es que lo estaba viendo venir. Bueno, cosas que pasan. Y total, solo para pasar delante de otro para coger. Pues claro, para pasar delante de otro taxi para coger a la clienta que la había fichado ahí. Aquí son verdes los taxis. La franja de mar que corresponde aquí no es la mitad, es mucho menos. Es una franjita muy pequeña, el resto es todo de Israel. Estoy muriendo de calor. Estamos a 40 grados o más, ¿no? 36 grados, cariño. Bueno, pues para mí como si fueran 40, porque tengo un calor. Y ahí también hay un atraque para los barcos descargar la gasolina o el petróleo. No sé ya si será petróleo o gasolina ya refinada. Este va por donde quiere. La terminal y la frontera tiene que estar ahí enfrente. Hello. Nos ha pedido papel de la ciudad de Jordania que nos dio, ¿no? Voy a pagar. Estos jordanos tienen montado un negocio, pagas a la entrada una tasa, pagas a la salida otra tasa. Entramos en Arabia Saudí, que se puede hacer aquí. Otra vez, la cuarta entrada. Bueno, estamos aquí ahora para pasar la frontera de Arabia Saudí y mira, la frontera de Jordania hemos tenido que desembolsar 70 chismes, los dos, que sería más o menos 90 euros, 100 euros, otra vez, o sea, para entrar en Jordania unos 100 euros los dos, pero es que para salir también, la exportación del vehículo, tú tienes una tasa, el vehículo tiene una tasa, cuando sales tiene otra tasa y una pasta. Pero es que todo es muy caro porque decía el policía pagó el mes pasado 200 GD de factura de luz, que sería más o menos que unos 300 euros. Sí, cerca de eso. Unos 300 euros de luz. Imagínate aquí donde estamos, en Medio Oriente. Es caro. Es caro para España. España está carísimo, carísimo. Fernandita ha ido a un cuarto ahí que la van a registrar, una mujer, porque aquí los hombres prácticamente no pueden. Estoy aquí esperando, a ver qué pasa. El carro, me meten dentro del coche. ¿Qué ha pasado? ¿Te han pedido algo más? Hemos pasado un mal rato porque resulta que a Fernanda la han llevado a registrar allí. Yo me había quitado la cazadora porque el dron lo llevo en la cazadora, en la parte trasera. Y las cazadoras las dejamos en una mesa que tiene ahí pensando que no nos iban a registrar porque nunca nos han registrado. No la llevamos puesta porque la llevo puesta se me nota mucho. Y entonces han empezado a registrar las cazadoras. Han abierto todos los bolsillos y anda que el dron ocupa en la parte trasera. Pero yo le he empezado a guiar por los bolsillos, Fernanda ayudándome ahí, guiándolo, y entonces ella llevaba el mando y yo llevaba el dron. Entonces no se ha dado ni cuenta, pero porque lo hemos estado ahí un poco medio agobiando con los bolsillos, que lleva 30 bolsillos la cazadora. Pero vamos, qué susto, Dios mío. Bueno, pues ya está. La moto por rayos X. Es el cuarto paso por Arabia y nunca nos habían mirado así. En Kuwait sí, pero aquí no. Voy a apagar la cámara por si acaso. Tío mirando, abriendo todos los bolsillos, yo abriendo los bolsillos, Fernanda también, los dos ahí abriendo los bolsillos de la cazadora para que no tuviera que palpar mucho, metiera mano en el bolsillo, sacaba, tocaba, le ha abierto así, pues yo lo llevo en la parte trasera de la cazadora, pero aquí ocupa un montón. De hecho me suelo quitar la cazadora cuando bajo porque se nota mucho. En fin, sufrimiento, de verdad. Y aquí nos quedamos sin melón y la multa. Un problema, lo voy a dejar con un melón. Ahí está el mar Rojo. Bueno, esto sigue siendo el Golfo de Aqaba, que pertenece al Mar Rojo. Y ahora bajaremos por todo el Mar Rojo.
Manda un papelito, otro papelito. Dios mío, cuánto papelito. Que han pasado la Vikinga por los rayos X otra vez. A ver si tiene algo roto. Y ahora sí. Ahora sí, parece ser que hemos terminado. Cuando entramos desde Irak a Kuwait, también nos pasaron las motos por los rayos X y nos hicieron desmontar todo el equipaje para pasarlo por otra cinta diferente de rayos X. La verdad es que nunca sabes por dónde te van a salir. En Kuwait no recuerdo muy bien lo que nos cobraron, pero nos hicieron pagar los rayos X. Aquí nos han dicho que no nos van a cobrar nada. Ya veremos. Por lo menos algo es algo. Hello. Finish? Okay, thank you. Ya estamos en Arabia Saudí. Wow. Ahora sí. Claro, me sacaron la funda del dron, pero ahí llevaba las cosas de aseo y en fin, cosas que no eran. Y luego la riñona ha llevado 2 baterías y me dice, ¿y eso? Y digo, eso de la cámara de fotos. Ya ves tú. Hemos comprado una sandía, Fernandita está ahí en el súper comprando cosas y nos vamos a la playa otra vez, porque hace un calor de la leche, así no avanzamos. Vamos a comer un sandión, ayer nos comimos una, hoy nos vamos a comer otra, esta 9 kilos de sandía, qué pasada. Son la 1:30, esto hay que estar en la playa hasta el atardecer y luego arrancar o ya quedarse a dormir y madrugar por la mañana. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Dormiremos en la playa y por la mañanita a hacer ruta. A ver que paramos, fotografías. El niño que se quería subir, siempre decimos que sí. Estos a los mayores no, porque son unos brozas, se suben y te tiran la moto abajo. La shukra. No, España. Yes. Australia. Aquí ya la gasolina más barata, ya es otra cosa. Menos de la mitad que Jordania. Separadas para que las mujeres estén discretas ahí. Esto es muy típico aquí en Arabia Saudí. Bueno, en los países árabes, no sea que el vecino se la mire, toman tapaditas. Bueno, ya nos hemos alejado un poco de la frontera, así que paramos a ponernos los cascos, a sacar al superviviente de la cazadora y meterlo en su funda dentro del topo. Bueno, pues aquí está el superviviente. Hemos parado en la gasolinera y justo hemos llegado y se han ido a rezar, así que hay que esperar a que acabe. Y el supermercado también, todo cerrado. A la hora del rezo cierran casi todo prácticamente y ya está. Y a esperar lo que hay. Aprovechando para cambiar la batería a la GoPro. Ahí hay unos que nos están invitando a café, a no sé qué. No entiendo lo que me dice. No, ahora. Bueno, vámonos, ¿no? Si no hay gasolina... Ahora más... Tú me estarás cerrado, creo. El país lo paran cada 4 horas. Los musulmanes tienen la obligación de hacer 5 rezos al día. No es obligatorio ir a una mezquita, pero en Arabia Saudí en casi todas las gasolineras encontrarás una, con su patio y sus fuentes de agua. Antes de rezar tienen que hacer la ablución, que consiste en lavarse la cara, manos y pies. Y si no tuvieran agua pueden hacerlo frotándose las manos con arena. Aquí en Arabia lo llevan a rajatabla y cierran prácticamente todos los negocios, comercios, gasolineras durante la oración. Qué calor, Dios mío. 1:30, es hora para estar a remojo. Yo, como tengo mis gafas y mi tubo, voy a bucear un poquito a ver si el agua no está muy fría y no hay muchas olas. Ayer hubo un oleaje donde dormimos que al final ni me metí en el agua. Empezó el viento a ponerse fuerte, a subir las olas y eso que es un golfo que tal, pero nada. Vamos ahora a salir ya del golfo de Aqaba y entraremos en el Mar Rojo.
aunque realmente todo pertenece al Mar Rojo. El Golfo de Aqaba es la continuación del Mar Rojo. Y ya está, y eso es lo que hay. Uf, qué calor, Dios mío. Y esto va más. Y ahora vamos hacia el sur encima. Bueno, pues ya os vamos contando. Pero la vida del motorista consiste en esto, en pasar mucho calor, a veces mucho frío, pero eso sí, no hay que pasar hambre. Cuando aprieta el hambre, una paradita y a comer. Qué mal hemos pasado en la aduana, qué mal trago, Dios mío. Uf, la primera vez que nos registran la ropa, nunca nos habían registrado. Y mira que ya hemos pasado unas cuantas, incluso en Arabia. 3 veces que hemos pasado por Arabia no nos han registrado la ropa y apenas nada, o sea, un poquito sí, las maletas y tal, pero vamos, poca cosa. Pero hoy ha sido algo, wow. Bueno, pues ya está. Por ejemplo, ahí al final, Sí, ¿no? aquí está blandita, cuidado. Se va aquí. Mira, Dios, que me caigo. Dios. No, ¿puedes parar? Espera, estoy. Venga, 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 venga. Venga. Uy. Venga, venga. Llega. Dios. Me ha salvado. Vale, ya. Dios. Dios. Mira, ahí vamos a parar esto arriba. Joder. Joder. Es que Aquí. es una arena. Engañosa. Aquí estamos bien. Mañana salimos por allí. Ay, estoy para Aquí. estos troches. Joder, cómo me ha ido. Me he visto ya. Espera, se hace un agujero aquí. Espérate, espérate, que te ayudo. Espérate. Venga, venga, sin parar, sin parar. Vale, perfecto. Gira para allá. Vale, más o menos esa distancia. Ahí. Vale, un poquito más, menos. Para allá, para allá. Vale, ahí, perfecto. Un poquito menos, espérate. Te tiro para atrás. Vale, ya, tírale. Ahí, ya la menos. Ahí, gira ahí, gira ahí, gira ahí, gira ahí. Ahí, ya estás. Ya estás, ya estás. Vale, nosotros ahí y luego la tienda. Hace muchísimo viento, así que esperaremos al anochecer para montar la tienda, con la esperanza de que baje. Las playas de Arabia Saudí están prácticamente desiertas. Tan solo en algunos lugares podemos ver una especie de carpas para reunirse las familias y refugiarse del sol. Suelen estar muy alejadas unas de otras para tener intimidad y que los hombres no puedan ver las mujeres de los otros. Y eso que van todas súper cubiertas. Y si se bañan, lo hacen vestidas. Por aquí tan solo están pasando los militares con unos jeeps, ya que se puede divisar al otro lado de la orilla Egipto. Y desde que Fernanda se ha puesto el bañador he notado que están pasando con más frecuencia. Pensamos que a lo mejor le dirían que se tapara más, pero no, tan solo nos saludan y siguen su trayecto bordeando la orilla. Hemos comido y mientras esperamos que el viento baje para montar la tienda, vamos a darnos un poquito de amor. El sol se está poniendo por Egipto. Esos montes que ves ahí son Egipto. Y vamos a acampar aquí. Lleva todo el día, desde que hemos parado con un vendaval. A ver si ahora afloja un poquito y montamos la tienda. Es muy importante, si quieres pasar una buena noche, orientar bien la tienda, que esté bien nivelada en el terreno y resguardarla del viento.
hemos metido las motos para que pare un poquito el viento. Vamos, sotoaventar, la que se llama, la tienda. Nos ha sido más fácil, pero vamos, que también ha costado. Bueno, ha venido la policía, la guardia costera de la frontera, que está todo el rato pasando por la playa. Nos había dicho que sí podíamos dormir, pero el jefe le ha dicho ahora que no, y ya teníamos la tienda montada. Así que nos vamos de aquí. El problema es que hay mucha arena, no sabemos muy bien el camino porque hemos venido de día. Vamos a ver qué pasa. Así que vamos a salir de aquí y ya teníamos todo montadito y a desmontarlo. Así que vamos a ver si no nos caemos mucho. Cuidado, aquí está hablando, ¿vale? Vale, ¿por dónde voy yo? Espera, pero ¿a dónde vas a ir? Sí. Aquí, la pista era esta. ¿No es de esa pista? No, no es esta de aquí. ¿Estás seguro? Creo que no es esta. Sí. Era esta, Cari. Creo que es una más adelante. ¿Tú crees? Ajá. No, yo creo que he venido por aquí. Hay que bajar y verlo, ¿eh? Sí. Ahí luego se ve bastante arena. Sí, era como más estrecha la pista, ¿verdad? No, pero no es esa, seguro. Vale, pues espérate. A ver, ¿se queda la moto? Sí. Pues no te metas. Quédate ahí, que aquí está más o menos duro. Voy a indagar por ahí. Espérate. Ahí no vamos a ir, tiene que ser por aquí. ¿Por aquí dices tú? Aquí está durillo, ¿eh? Más o menos. Bueno, duro. ¿Pero cuánto? Por aquí podemos ir. Pues a ver, espérate, esta pista de aquí. Uf, aquí está hablando. No, ahí no, tiene que ser por aquí. Ahí no vamos a meternos, aquí a izquierda. ¿Dónde estoy yo? Un poco más adelante. Este de aquí, ¿no? Por ahí sigue y luego a la derecha. Voy a ver, espérate.